Estimados, a través de este video voy a explicarles el procedimiento para diseñar el mecanismo de manivela corredera propuesto en el ejercicio siguiente. Vemos que en los problemas del 5.11 al 5.18 se nos pide diseñar un mecanismo de manivela corredera con una razón de tiempo Q, una carrera de desplazamiento máximo y un tiempo de ciclo T. Tenemos que usar el método gráfico, no vimos el método analítico, pues vamos a usar el método gráfico y vamos a especificar pues las longitudes que quedarían para los eslabones L2, L3 y el descentrado L1 si existe, y la velocidad de la manivela. Lo primero que hay que comprender es que el valor de Q nos va a dar una idea de que si el mecanismo es manivela corredera en línea o manivela corredera descentrada. ¿Cómo sabemos eso? Pues ya habíamos visto que cuando es manivela corredera en línea se produce un movimiento simétrico por arriba y por abajo del eje de desplazamiento de la corredera. Eso nos genera un movimiento de ida igual a un movimiento de regreso con el mismo tiempo. Es decir, la carrera del viaje, la carrera más larga es igual a la carrera más lenta, por lo tanto Q va a ser igual a 1. Entonces, donde Q valga 1, vamos a tener un mecanismo de manivela corredera en línea. Si tenemos un Q diferente a 1, que por lo general es mayor que 1, significa que hay un mecanismo de manivela corredera descentrado. Por lo tanto, pues es más fácil realizar un ejercicio con el valor de Q igual a 1 que lo que va a ser un ejercicio con un Q mayor que 1. Entonces les voy a explicar cómo resolveríamos el ejercicio 5.16, donde el valor de Q es igual a 1.15. El R4 máximo, el desplazamiento máximo de la corredera, va a ser igual a 1.2 pulgadas y hay un tiempo de ciclo de 0.014 segundos con el tiempo. Entonces en este ejercicio solamente les voy a decir cómo se hace el diseño de manera gráfica. Para eso pues voy a utilizar el programa Working Model. Aquí estamos viendo ya el ejercicio terminado, donde está funcionando el sistema de manivela corredera descentrado y no descentrado. Entonces yo lo que voy a hacer, ¿verdad?, es explicar cómo sería. Y ustedes lo pueden trabajar en manual, con una regla, con un transportador, en una hoja de bloque, en cualquier material que tengan, ¿verdad? Y lo pueden entregar así. Yo pues por facilidad de explicación se lo voy a mostrar con el programita Working Model. Si ustedes pudieran usar también un programita para diseñarlo, pues no hay ningún problema, lo pueden realizar. Lo que sí tienen que tener en cuenta, ¿verdad?, es que hay programas que son más pesados que otros. Por ejemplo, Working Model es un programa bastante liviano, lo soporta cualquier computadora, por eso se ve que la interfaz es como antiguita. Pero hay otros programas más actuales, ¿verdad?, como GeoGebra o el mismo AutoCAD. El detalle es que ocupan más espacio, entonces yo prefiero usar este porque ocupa poco espacio y es funcional. Entonces, como les dije, pues aquí lo que vamos a hacer es el ejercicio que nos dejaron. Lo primero que estoy haciendo es adecuando mi hoja de trabajo para poder diseñar el mecanismo. Aquí me aparece la distancia en metros. Yo lo que hago pues es modificarla para que me quede en pulgadas. Entonces yo lo que hago es cambiar las unidades, voy a customizar o personalizar, ¿verdad?, la distancia la voy a dar en pulgadas, de tal forma pues que el ejercicio se pueda realizar conforme los datos que se me están presentando. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer el zoom para que sea distancias pequeñas, ya que el dato que me están dando es pequeño. Aquí tengo de 0 a 1 pulgada, eso me va a funcionar. Entonces el primer paso, ¿verdad?, nos vamos a regresar a las diapositivas que nos explican el procedimiento, es localizar el eje de unión de pernos sobre el eslabón deslizante. Entonces lo primero que hay que hacer es el eje de unión de pernos de ese eslabón deslizante. Entonces yo voy a tirar una línea que me va a servir simplemente de referencia para medir que tenga el tamaño del desplazamiento máximo que va a requerir nuestro mecanismo. Entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio es un desplazamiento máximo de 1.2 pulgadas. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es una línea de 1.2 pulgadas. Aquí vemos el dato, ¿verdad?, 1.2 pulgadas la línea. Pues ya está configurada la línea. Esa línea pues lógicamente nos da la idea de dónde está el punto inicial o el punto final de la carrera. Asimismo le podemos llamar al extremo, ¿verdad?, o a las posiciones extremas, el izquierdo y el derecho. A través de eso se va a mover nuestra corredera en esa línea. Ahora vamos a
a seguir el procedimiento, ¿verdad? El segundo paso es que vamos a dibujar las posiciones extremas del eslabón deslizante con una carrera de desplazamiento máximo. Eso ya lo hice. Tanto en que yo tracé la línea, pues ya estoy poniendo también, o sea, definí el eje del eslabón deslizante, pero al mismo tiempo puse las posiciones extremas, inicio y final. No voy a requerir pues usar ahorita nada. Lo que sí podemos hacer ya es dibujar la pieza de la corredera. Voy a hacer un poco de zoom para que nuestra pieza quede, ¿verdad?, bien centradita en la corredera. Esta va a ser la pieza que vamos a unir y ya definitivamente le vamos a hacer pues la corredera. Y el programa me permite hacer una corredera donde él se va a estar poder desplazar acá. Esta pieza se va a desplazar en la corredera a través de esa unión de perno. Entonces ya tenemos nuestra pieza de corredera. Ahora lo que sigue es continuar el procedimiento. El paso siguiente es construir en una de las posiciones extremas una línea M cualquiera que pase por la unión de perno del eslabón deslizante, inclinada a un ángulo M. Entonces ese punto es R1. Estamos hablando de la posición inicial de la carrera o la posición extrema, el punto C1. Ya sabemos que por ahí va a pasar nuestro eslabón, ahí se va a poner la unión de perno. Entonces yo lo que voy a hacer es tirar una línea que pase por ese punto, ¿verdad?, con una inclinación, con un ángulo. Ese ángulo es diario. Entonces cuando ustedes lo hagan, en su cuaderno, pues lo podrán definir ustedes. Puede ser 25, 30 grados, ustedes van a definir ese ángulo. Okay, entonces lo que yo voy a hacer es tirar una línea que pase por ahí, que intersecte ese punto. Entonces ya tenemos nuestra línea con un ángulo específico que nosotros tenemos que medir. Entonces ustedes miden ese ángulo, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo aquí inexacto, solo para demostrarles, pero ustedes tienen que medir con el transportador un ángulo exacto. Entonces según ese ángulo y el ángulo de desequilibrio van a saber qué ángulo va a tener la segunda línea, que es el cuarto paso. Dice que hay que tirar en la otra posición extrema una línea N, ¿verdad?, que pase a través de la unión de perno del eslabón deslizante, identificada como C12. Entonces esa línea va a estar inclinada a un ángulo B en relación con la línea M. Es decir, ese ángulo B es el ángulo de desequilibrio que nosotros podemos calcular porque tenemos la fórmula. Entonces nos vamos a regresar un poquito en la diapositiva y aquí está la fórmula para el ángulo de desequilibrio. Ese ángulo de desequilibrio va a ser igual a 180 grados por Q menos 1 entre Q más 1. Recuerden que el valor de Q nos lo dan en el ejercicio. Entonces ese valor de Q nos dice que es de 1.15. Entonces ustedes al sustituir ese valor de 1.15 en la fórmula, acá pues van a obtener el ángulo de desequilibrio. Gráficamente es complicado calcular ese ángulo por acá y que pase por acá. Entonces lo que hacen es aplicar esta fórmula que dice el paso, la fórmula que dice el paso de que el ángulo N va a ser igual al ángulo M menos el ángulo de desequilibrio. Entonces ese ángulo M que ustedes definieron, ¿verdad?, para esta línea, le van a restar el ángulo de desequilibrio que acaban de calcular y les va a dar un ángulo. Ese es el ángulo al cual van a tirar la otra línea. Entonces la línea que va a pasar por este punto, ustedes la tiran al ángulo que les dio de resultado esa fórmula. Yo aquí lo voy a hacer, como les decía, al pulso, solo para demostrarles. Y pues eso nos va a generar una intersección, que es lo que se me explica en el siguiente paso. La intersección de las dos líneas M y N define el punto pivote de la manivela. Entonces eso es lo importante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que manejar, de que ahí es donde va a estar el pivote de nuestra manivela. Ahí es donde nosotros vamos a poner la manivela. Entonces vamos a tratar de poner, digamos que un eje rotatorio donde vamos a fijar la manivela, ¿verdad? Entonces me voy a acercar un poquito aquí donde quedó la intersección y ahí voy a dibujar un pequeño eje rotatorio, una pieza que me va a servir como eje rotatorio, la cual pues vamos a utilizar para fijar la manivela. El siguiente es calcular, ¿verdad?, el tamaño de nuestra manivela, el sexto paso. Recuerden que el tamaño de la manivela va a ser igual a esta fórmula que tenemos aquí abajo, de la fórmula 5.10, que L2 igual a 1 medio de AC2 menos AC1. Entonces lo que hay que calcular es AC2 y AC1. ¿Cómo lo calculamos? Gráficamente, ¿verdad? El dibujo que nosotros tenemos nos va a dar esos datos. Entonces ya tiramos las líneas. Entonces lo que hay que hacer es que con una regla ustedes van a medir la distancia entre el punto donde quedó la intersección y los puntos extremos. Y esas son
los tamaños. Entonces recuerden que AC1 es la línea más corta, lo vamos a poner acá. Entonces ahí tenemos el valor de AC1, que es 3.958 en mi gráfica, y también vamos a calcular la distancia entre el otro punto, ¿verdad? Entre el punto de intersección y el punto extremo, y ahí tenemos la distancia 5.0602. Entonces la fórmula nos dice que el AC2 menos el AC1, es decir, la distancia más larga menos la distancia más corta. Y lo vamos a hacer en la calculadora, lo mejor de 5.062 menos 5.062 menos el valor de la otra, que es 3.958. 3.958, y eso nos da un valor de 1.104. Recuerden que eso se tiene que dividir entre 2. Entonces yo voy a dividir eso entre 2 y me da 0.552, ese tamaño de la manivela. Entonces yo voy a dibujar la manivela con un pequeño rectángulo y le voy a poner las medidas que me dieron, que me dio el ejercicio, que es 0.552. entonces su altura va a ser de 0.552 y le voy a poner un ancho a esa manivela de 0.03. Aquí ya tenemos nuestra manivela. Entonces ya tenemos la manivela, y el siguiente paso, ¿verdad?, es construir el brazo que va a unir la manivela con la corredera. Entonces ese brazo va a tener esta fórmula, ¿verdad?, para calcular su tamaño, que dice L3 va a ser igual a AC1 más L2. Ya tenemos el tamaño de L2 acá. Lo que vamos a hacer es sumarle a ese valor el tamaño de AC1, que es la distancia, ¿verdad?, de la línea más corta entre el punto de intersección, ¿verdad?, y el extremo izquierdo, que es la línea más corta. Entonces recuerden que ese dato era 3.958. Ok, entonces yo voy a sumar 3.958 y aquí tengo el tamaño del brazo, 4.50. También voy a dibujar el brazo. Le voy a poner su valor aquí, tamaño aquí es 4.51, y el ancho lo voy a dejar igual de la manivela. Entonces ya tenemos nuestros dos brazos, y ya tenemos nuestros dos brazos. Ya tenemos prácticamente el tamaño de la manivela, el tamaño del brazo. Gráficamente también puedo calcular el tamaño del descentrado, que va a ser del punto de intersección, del punto del eje de la corredera, y aquí me va a dar un dato, ¿verdad? Aquí me va a dar un dato que es la distancia. Entonces ese es el descentrado, que también nos estaba pidiendo el ejercicio. No importa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, voy a borrar esto porque ese dato pues simplemente se anota ya. Ahora lo que vamos a hacer es montar el mecanismo, porque ya tenemos las tres piezas. Entonces para montar el mecanismo, pues lo primero que hay que hacer es unir cada una de las piezas, ¿no? Vamos a ponerle primero el motor, ¿no? Vamos a notar que a ver si gira, correcto, está el motorcito, correcto, eso nos va a dar un adecuado movimiento. Ahora sí, lo que voy a hacer es unir, ¿verdad?, pieza, y una vez que la probamos, ¿verdad?, y ahora sí está girando, ¿verdad?, giratorio con la manivela. Voy a unir el brazo a la manivela. Que ya tenemos, ¿verdad?, la unión del brazo. Ya vemos que el brazo pues ya está unido. Importante que para que esto corra bien, ¿verdad?, yo voy a seleccionar estas dos piezas y les voy a pedir que no colisionen, de tal manera que cuando corra esto, ¿verdad?, él no choque. Ok, ahora el brazo lo voy a unir a la corredera que ya teníamos por acá, ¿verdad? Entonces voy a crear dos puntos de unión.
Y aquí tenemos, ¿verdad? La unión de la corredera. Entonces ya está montado el mecanismo, solo habría que ver cómo trabaja. Si se fijan, está funcionando con las medidas y la corredera se está moviendo entre los dos puntos extremos. Ya se fijan, está funcionando entre los dos puntos extremos que se habían definido con la primera línea. Entonces significa que está funcionando bien, ¿verdad? Que le hemos dado el tamaño adecuado a la manivela, el tamaño adecuado al brazo, y la corredera se va a mover tal y como nosotros lo decíamos por el desplazamiento que nosotros queremos entre sus dos posiciones extremas. Entonces estamos comprobando que el mecanismo ha sido diseñado adecuadamente. Bueno, ahora para ver una simulación un poco más exacta de lo que es el mecanismo, pues simplemente hay que modificar la velocidad, ¿verdad?, de rotación de nuestro motor, y pues lo que tenemos que nos dieron del tiempo de ciclo. Es decir, que para que la manivela gire los 360 grados y tenga un periodo, tiene que haber pasado 0.014 segundos de ese tiempo de ciclo. Por lo tanto, pues nosotros podemos usar ese valor como el periodo, obtener la frecuencia y sacar la velocidad angular, que es igual a 2pi por f. Entonces en la calculadora vamos a multiplicar 2pi por f, pero yo lo hice aquí ya en la calculadora, obteniendo la frecuencia pues del dato y eso nos va a dar una velocidad angular de 897.60. ese valor que yo le puse al motorcito. Vamos a ver el valor acá en el programa del valor que le pusimos a nuestro motor. Aquí está el valor ya modificado. Entonces vamos a correr el sistema a esa velocidad y lo que podemos ver pues es que es mucho más rápido. Eso pues nos garantiza que el tiempo de ida y de regreso de nuestra red sean los 0.014 segundos. Y eso pues sería todo por este video. Muchas gracias.